¿Cómo hacer un mueble organizador joyero con una simple caja de madera de frutas? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea elegí esta caja de madera que es bastante grande y además está bien limpia y entera. Esta será la caja principal o la base, pero además necesitaremos 2, 3 o 4 cajas de madera más. Todo depende de la forma de la caja y de cómo la quieras hacer por dentro, si le quieres poner repisas o baldas. Lo que vamos a hacer con esas cajas adicionales es retirarle todas las grapas para desarmarlas. Para eso puedes ayudarte con un destornillador, alicate o cualquier otro tipo de herramienta. Nos deben quedar todas las piezas de madera así, sueltas. Yo las voy a reutilizar todas. Depende de lo que quieras hacer, necesitarás más o menos cajas. Yo en total utilicé 2. Lo primero que voy a hacer será cortar una pieza de madera para rellenar este espacio, porque me interesa que los lados estén completamente cerrados. Así que tomamos las medidas y cortamos. Este tipo de madera es muy fácil de cortar, tan solo necesitas un cúter. Y para pegar la pieza voy a utilizar cola blanca o pegamento para madera y un puntito de silicona caliente. ¿Qué te parece esta idea de hacer un mueble a partir de una caja de madera de frutas? Escríbemelo en un comentario. Hacemos lo mismo en el otro lado. Esta será la base de nuestro mueble. Si quieres ponerle repisas necesitarás más piezas. Por ahora yo lo voy a dejar así. Yo por dentro le pondré otra cosa. Como este mueble yo le quiero poner una puerta, le voy a pegar una pieza de madera en este lado. Como mi caja tiene estos huecos en las esquinas, voy a recortar unas piezas de cartón y las voy a tapar. Si prefieres también lo puedes hacer con la madera. Mira lo que voy a hacer con las 4 piezas rectangulares. Son del mismo tamaño que la caja. Y voy a pegar 2 de esta forma, para que queden cuadradas. Las pegaré a la base para que sean las patas de mi mueble. Si tú prefieres también puedes hacer este mueble para colgarlo de la pared. O si lo vas a poner dentro de un armario. Yo prefiero ponerle estas patas porque lo voy a poner encima de un mueble. Las pegamos y dejamos secar bien. Ah, y otra cosa, yo las puse así porque mi mueble va a ser vertical. Si tú prefieres también puedes hacer el mueble de manera que quede horizontal. Como en esta parte de aquí voy a poner las bisagras de la puerta, necesito ponerle otra madera para que quede doble. Esto será suficiente, pero todo depende del grueso de tu tornillo. Más adelante te lo muestro. Con una lija fina vamos a lijar toda la madera, sobre todo en las partes donde hemos unido las piezas. Hasta que quede bien liso y sobre todo sin astillas. Para pintar voy a utilizar este tipo de pintura que es para muebles o radiadores. De este color que ya he utilizado para pintar otros muebles. Si quieres puedes utilizar otro tipo de pintura y depende de la técnica usar brocha o pincel, rodillo o esponja. Le damos una primera mano de pintura y dejamos secar bien. Yo el mueble lo voy a pintar todo, tanto por fuera como por dentro. Si por dentro prefieres dejarlo del color madera, lo puedes lijar y barnizar. Después de que seque bien, le voy a dar una segunda mano de pintura. Para hacer la puerta voy a cortar estas piezas de madera y las voy a unir hasta completar el tamaño que necesito. Y luego cortaré otras piezas pero en forma horizontal y que quede del mismo tamaño de la puerta. Un truco para que te sea fácil de pegar es ponerle primero cinta de carrocero. Y para pegarlas yo usaré cola blanca o cola de madera y silicona caliente. Dejamos secar bien y ya la puerta estará terminada.
Antes de pintar voy a lijar, pero antes voy a rellenar estos huecos que quedaron de cuando quitamos las grapas. Los voy a cubrir simplemente con cola para madera. Y cuando se haya secado bien, lo voy a lijar. Y lo voy a pintar con la misma pintura. Le damos 2 capas de pintura y dejamos secar bien. Para montar la puerta vamos a poner las bisagras de este lado. Estas son las bisagras que yo le voy a poner. Son bisagras metálicas bien pequeñitas. Y como la puerta de madera es pesada, le voy a poner 4. Ponerle las bisagras a la puerta no es difícil, pero tiene su truco, que te explicaré a continuación. Mira las bisagras, qué pequeñitas son. Debemos tomar las medidas y marcar el lugar donde las vamos a colocar. Sube la puerta hasta el lugar donde debe ir. Para eso vamos a apoyar la puerta encima de cualquier objeto. Mira qué chiquitines son los tornillos. El segundo truco es que debemos pegar primero con un puntito de silicona la bisagra. El otro truco es dejar una pequeña separación entre el mueble y la puerta. Coloca un cartón, será más fácil. Y para poder hacer fuerza cuando vayamos a atornillar, mira lo que le puse dentro a la caja. Esto solo es para que la madera no se hunda. Otro truco para que te sea fácil atornillar es primero hacer un huequito con cualquier objeto punzante. Puede ser un clavo, el compás o una aguja. Así será mucho más fácil atornillar. Listo, nuestra puerta abre y cierra perfectamente. En la parte de afuera de la puerta le voy a pegar este espejo. Tiene estas medidas. Lo voy a pegar en todo el centro de la puerta. Medimos y marcamos el lugar donde pegaremos el espejo. El espejo trae estas cintas de pegamento de doble cara. Pegamos una en cada esquina. Yo además le voy a poner un poco de pegamento. Le voy a dejar un trocito de cartón para evitar el reflejo. Y lo pegamos. Ten cuidado de no ejercer mucha presión. Dejamos secar bien. Voy a cortar estas piecitas de madera para hacer un tirador o pomo. Y los voy a pegar de esta forma. Y lo pintamos del mismo color. Cuando se haya secado le voy a dar un toque especial pegándole estos brillantitos o piedritas azules que utilicé en tutoriales anteriores. Los voy a pegar de manera que voy a cubrir todo el pomo y los lados también. ¿A que se ve hermoso? Escríbeme un comentario. Tomamos la medida en la puerta y marcamos el lugar donde vamos a pegar el pomo. Yo lo pondré en la mitad. En la parte de abajo del mueble se me acaba de ocurrir una idea. Voy a pegar una pieza de madera de manera que sobresalga un poco del mueble y voy a cortar una piecita de madera que tenga la forma para tapar ese hueco.
podemos rellenar el huequito que queda con la silicona caliente o con pegamento. Cuando esté bien seco, lijamos y pintamos. Esperamos que seque bien y como puedes ver, la puerta encaja perfectamente. Queda como si fuera un descansillo para que apoye la puerta. Comprobamos que la puerta abre y cierra perfectamente. Para darle un toque decorativo especial, voy a pegarle esta tira de brillantitos de 3 filas por todo el borde. Listo, ya por fuera está terminado. Escríbeme un comentario si lo decorarías con otros materiales o si lo pintarías con una técnica diferente. Ahora fíjate bien lo que voy a hacer para la parte de adentro. Cortamos 4 piezas de madera, un poco más pequeñas que el ancho de la puerta. Las lijamos y pintamos. Le damos 2 manos de pintura y dejamos secar. Le voy a pegar esta cinta de encaje que reutilicé de un vestido viejo de mi hija. Y para decorar esta cinta de brillantitos azules, que le cortaré una tira de 3 filas. Pegamos la cinta de encaje por el borde de esta forma. Dejamos que sobresalga un poco de la madera y la pegamos toda. Y en la parte de arriba pegamos las piedritas. A mí me parece que se ve hermoso y elegante. ¿Tú qué opinas? Luego te digo para qué hacemos estas piezas. Pégalo de manera que también quede bien por el borde. Estas 4 piezas las vamos a pegar en la parte de adentro de la puerta, de esta forma. Toma las medidas y marca el lugar donde las vas a pegar para que te queden todas a la misma distancia. Listo, ya la parte de la puerta está terminada. Ahora mira lo que vamos a poner por dentro. Vamos a reutilizar unos tapones de corcho que vamos a cortar en diagonal de esta forma. Cortamos tantos corchos como queramos pegar. Los pegamos dentro de nuestro mueble, empezando en la parte de arriba, dejando suficiente espacio entre ellos, pegando también en los lados. Y fíjate que los de abajo los pongo entre los 2 de arriba, para que no queden justo uno encima del otro, sino a un lado. Y con esto ya nuestro mueble organizador joyero está terminado. A mí me encanta, me parece que se ve bellísimo. ¿A ti qué te parece? En esta parte podemos colgar los collares largos, más abajo los collares medianos o las pulseras. Y esta parte la hicimos para poner los zarcillos. De esta forma tendrás un mueble, un súper joyero, con todos los accesorios de moda bien organizados. Este mueble lo hice como parte de un conjunto con estas cajitas de cartón que ya decoré y que te mostré en tutoriales anteriores. Me encanta cómo se ve, aparte de que se ven hermosos, se ven de lujo. Te invito a que veas estos vídeos tutoriales donde te muestro paso a paso cómo transformar unas simples cajas de cartón en estos bellos joyeros. La caja más grande la voy a poner dentro del mueble. En esta caja podemos guardar pues otras pulseras o relojes y en las más pequeñas anillos o cualquier otro complemento. Y de este lado podrás tener todos tus zarcillos bien organizados. Si tienes un tipo de zarcillo mucho más grande, en vez de poner 4 tablas puedes poner 2 o 3 y dejar más espacio entre ellas. Y para este vídeo no te olvides, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales, suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita de las notificaciones
Sígueme por las redes sociales y visita mi blog crearyreciclar.com, donde tienes más información y te explico con más detalle el paso a paso. Haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com. En esta ventanita tienes muchas ideas más. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!